Hola a todos, como os he comentado por otras redes sociales, que si no me seguís, pues estoy en Twitter como Charlie Hook y también en Facebook como Charlie Hook Servicios Informática, un nombre súper rimbombante. Y básicamente os comentaba que quería hacer un vídeo sobre el tema del Command Bus, que es algo muy utilizado, sobre todo en esquemas de backend, y no tanto en esquemas de backend, realmente el comando se utiliza en muchas áreas, porque ya comentamos en el vídeo anterior. Bueno, no estoy seguro si es el vídeo anterior, pero en uno de los vídeos anteriores sobre los patrones de diseño, que vimos el patrón de diseño comando, que aparecerá aquí en mi careto, si queréis verlo, si no estará en los comentarios y en la descripción. Y el patrón comando, pues tiene un montón de uso, porque al fin y al cabo es una interfaz muy sencillita que simplemente tiene un método execute o un método handle al que le pasan los parámetros y ejecuta el comando. Fin. Y dentro del comando, pues puedes hacer lo que quieras. El command bus lo que viene es a darnos una estructura para tener múltiples comandos y que sea el propio command bus el que se encargue de establecer la relación entre un comando y el handler, el manejador de ese comando. Es decir, aquí ya no tendríamos un comando que tiene un método execute o handle, sino que el comando pasaría a ser un DTO, que es un DTO, es un Data Transfer Object, es decir, un objeto que simplemente contiene información. En este caso lo hemos implementado de forma inmutable, porque en general es una buena práctica evitar la mutabilidad, y a no ser que sea estrictamente necesario, tratar de hacer los objetos inmutables, o que su mutabilidad siempre pase por el control de la propia clase, con getters, setters y demás. Pero bueno, eso es tema aparte. Entonces el command bus lo que nos permite es, con una interfaz muy sencillita, vamos a verlo. Ahora vamos a implementarlo nosotros, pero he dejado aquí una prueba para que podamos ver lo que hace. Y básicamente lo que tenemos es un random log command que simplemente lo que va a hacer, bueno, el random log command handler, que con la información de random log command lo que va a hacer es simple y llanamente hacer que imprima un mensaje específico, y este mensaje específico va a tener un trozo de texto al principio, eso es todo. O sea, lo típico que añades al principio, in the beginning of the text, o sea, al inicio del texto, añades como una especie de texto como para marcarlo. Muchas veces hacen bases de datos que añades al principio como un textito para distinguir si la tabla pertenece a un CMS, como puede ser WordPress, o es tuya propia. Entonces, básicamente, pues ese tipo de marca, y luego lo que hace es añadirle un string aleatorio. O sea, es un comando que simplemente hace algo aleatorio que se me ha ocurrido para que simplemente veamos cómo se puede ejecutar. Y como es algo totalmente aleatorio, pues ya queda claro que cualquier cosa que quieras introducir ahí, la puedes introducir. Si vamos al random log command, este es el DTO, que lo tenemos aquí en implementations commands. Lo que recibe es el begin, que es lo que he dicho, el texto que se le va a añadir al principio, y en este caso no tiene más nada. Aquí podréis tener todas las propiedades que necesitarais. Podéis ver este comando simple y llanamente como un conjunto de parámetros que le vamos a pasar al command handler, y es ese conjunto de parámetros el que va a hacer que el command handler realice unas acciones u otras. A ver, realmente el command handler realiza una acción específica. Lo que pasa es que en base a esa información va a realizar la acción. Es decir, si es crear un usuario, pues si aquí fuera la información del usuario, pues va a crear un usuario, pero lo va a crear con este email específico, este nombre específico, esta contraseña específica. ¿Entendéis por dónde voy? Entonces aquí sería como los parámetros que va a recibir el command handler. Podéis verlo de esta forma. Ese sería el concepto de comando aquí. Luego, random log command handler simple y llanamente recibe un random log command, que es este que hemos visto aquí. Bueno, aquí. Recibe este y simplemente obtiene el begin y le añade y, bueno, genera un texto aleatorio. Y aquí simplemente se espera para que veáis que también podéis hacer esto, porque nosotros hemos hecho que la interfaz funcione en base a promesas. Entonces, simple y llanamente, lo que voy a hacer es como simular que se espera algo. Imaginaos que esto fuera la base de datos, guardar a un usuario, tarda a lo mejor unos 100 milisegundos como estamos simulando aquí, y devuelve el resultado. En este caso simplemente es un console log del begin y el string aleatorio, y luego hace el resolve de la promesa. Fin. O sea, no tiene ninguna complejidad en cuanto a implementación en sí.
El random lock command handler implementa la interfaz de command handler y esta interfaz lo que tiene es el método handle y el método handle lo que recibe es un objeto que en este caso, o sea, aquí he puesto de forma genérica objeto porque dependiendo del comando va a recibir un objeto u otro. Pero si os fijáis en el command handler ya he indicado específicamente en el método handle que el random lock command es lo que va a recibir, es decir, este específicamente va a recibir un objeto, pero va a ser un objeto específicamente que sea una instancia de random lock command. Aquí ya sí lo he especificado, porque aquí sí es importante, porque el random lock command handler sabe manejar la información de random lock command, no la información de otro comando diferente. Porque al fin y al cabo el command bus es una relación uno a uno comando command handler. Entonces, esta interfaz sencillita que tenemos aquí, que en este caso en vez de llamarlo execute como hicimos en el comando, lo hemos llamado handle, da igual. Pero como es command handler, pues tiene más sentido llamarlo handler o handle en vez de execute. Simplemente por un tema de naming, de que me parece mejor nombre en este caso. Y devuelvo una promesa vacía. Otra cosa importante es que normalmente los command handlers no devuelven nada. Es decir, o sea, en este caso puede devolver una promesa, pero simple y llanamente porque queremos saber cuándo ha terminado de ejecutarse. Al devolver una promesa, yo puedo esperar con un den y cuando termine de ejecutarse sé que ya ha terminado. Y diréis, si estoy creando un usuario, eso no va a ser problemático, porque si creo el usuario, yo a lo mejor quiero obtener ese usuario y ahí no tengo el ID para poder acceder a él. Eso es sencillo de solucionar, simple y llanamente lo que tienes que utilizar es un UID como ID y tú le añades el UID y ese UID es con la que se va a generar el usuario. Los UID son únicos, normalmente se utiliza la versión UID v4 y básicamente estos son únicos y como son únicos tú lo generas, se lo pasas al command handler y él inserta en base de datos con ese identificador único. Y como tú ya lo tienes fuera, cuando tú has ejecutado el comando ya tenías el UID, pues simplemente una vez que hagas el punto den de la promesa o el await, pues tiras a la base de datos una query y traes el usuario si lo necesitas en ese momento. Así que por un lado, eso lo solucionáis. Si utilizáis IDs autoincrementales que genere la propia base de datos, vais a tener bastantes problemas. No solo con esto, sino con muchos otros procesos. Porque siempre vais a estar a la espera de que la base de datos os diga qué ID se le va a asignar. Estáis dependiendo de la base de datos. Con el UID está en el dominio de la aplicación qué ID va a tener. Y podéis manejarlo como queráis. Pero bueno, no voy a insistir más en ese tema. Así que vamos a... En este caso no tiene nada, la interfaz vamos a dejarla aquí. Voy a dejar las implementaciones de random lock command y random lock command handler, porque no tiene ningún sentido que las implemente aquí, porque no va a hacer nada especial. Y lo que vamos a implementar es el command bus, que es lo que no os he enseñado y es lo que realmente viene al caso en el vídeo. Bueno, hacemos mejor git stash pop ct. Voy a recomendar, vale, está bien, perfecto. Pues vamos a implementar la interfaz y vamos a implementarla realmente, porque sí que es específica de esto. Vamos a implementar una interfaz para los command handler. Podría ser necesario, depende del contexto, implementar una interfaz específica para los comandos, pero en este caso, como van a ser grupos de información aleatorio, o sea, no aleatorio, pero que va a ser diferente para cada comando, pues quizá una interfaz no tenga mucho sentido en este caso particular. Luego aquí en Implementations, aquí lo que vamos a crear es una carpeta que sea Interfaces. Creamos un archivo que sea command handler.ts export interface command handler. Y simple y llanamente lo que hemos visto antes, tenemos que handle recibe como parámetro
un objeto y retorna una promesa vacía, sin más. Y esto es todo. La interfaz no tiene absolutamente nada más. Es exactamente esto. Luego vamos a crear la implementación del command bus, que eso lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer command bus.ts. Y lo que necesitamos aquí, en primer lugar, es port class command bus. ¿Y qué necesitamos? Pues mira, en primer lugar necesitamos un lugar donde almacenar los handlers, porque lo que vamos a almacenar aquí son los manejadores, handlers de los comandos específicos. Entonces necesitamos handlers. Los handlers van a ser un objeto, porque necesitamos que sea un objeto, va a ser un clave valor. La clave va a ser un string. Y los valores van a ser iCommandHandler, que es la interfaz esta que hemos creado ahora. Así nos aseguramos que por error no introduzcamos algo que no sea un iCommandHandler, que es lo que queremos que maneje el command bus. Luego, esto lo vamos a poner un objeto vacío. Nos da un error por aquí. Y hay algún otro error. Radolli. Vale, perfecto. Ahora lo que necesitaríamos es un método addHandler, que es el que se va a encargar de añadir la asociación comando commandHandler. ¿Cómo lo haríamos? Pues hacemos addHandler. ¿Y qué recibiría? Recibiría primero el command name y luego recibiría el command handler, porque hemos dicho que va a ser un clave valor. El command name sería simplemente un string y el command handler sería una instancia de iCommandHandler. Esto no retorna nada. Si lo escribo bien, casi mejor. No retorna nada. Y esto simple y llanamente es thisHandler. Y ahora le hacemos command name igual a command handler. Ya está. O sea, simple y llanamente así hacemos la asociación. ¿Y cómo lo ejecutamos? Pues creamos el método handle. El método handle va a recibir un objeto. De hecho, vamos a hacer que implemente la interfaz. Implements iCommandHandler. Porque al fin y al cabo es esto lo que va a hacer. Le hacemos void. Y lo que hacemos es... Bueno, esto tiene que ser asíncrono. Y aquí lo que tenemos que hacer es this. Bueno. Sí, thisHandler. Aquí lo que recibiríamos sería una clase de comando. Entonces lo que haríamos es thisHandler y haríamos object.constructor.name. De esta forma obtenemos el nombre de la clase. Y lo ejecutamos. Aquí nos marca un error. Ah, cierto, esto sería .handle. Aquí lo que podemos hacer es constHandler. Si queremos tenerlo así un poquito más ordenado, return handler.handle. Aquí hacemos un await. Await, claro que no. Await. Y le pasamos el objeto en cuestión. Ya está. Y esto sería, no sería void, sería promise void. Y listo. Como veis, el método handle, ahora implementamos la interfaz iCommandHandler porque realmente se va a comportar de la misma forma. La única diferencia es que tiene la opción de almacenar otros handlers y manejar diferentes comandos. Si veis, simplemente le hemos añadido aquí como una clave valor el command handler y aquí lo extraemos
y lo ejecutamos. Listo. Ahora, una cosa que podría ser necesaria es si el handler es igual a un defined, lanzamos un error. Throw new error. Porque claro, puede ser que el comando que le estemos pasando no lo hayamos definido previamente y por tanto el command bus no conoce del handler. Así que le podemos decir aquí handler for command. Le ponemos... Esto podemos llevarlo aquí y hacer command name cons command name y le ponemos aquí for command name not found y listo. Así le indicamos que pues que ese handler no existe sencillamente dentro del command bus, porque a lo mejor se le ha olvidado hacer el add handler y claro, entonces no va a funcionar. Y en principio ya lo tenemos todo listo. Tenemos el add handler para añadirle nuevos manejadores de comandos y tenemos el método handle. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simple y llanamente hacemos randomLockCommand.name, como veis. ¿Para qué? Para obtener el nombre de la clase al hacer el add handler. Que si vamos aquí, a ver, vamos a ponerlo aquí en el lateral. Si os fijáis, aquí hacemos add handler y randomLockCommand.name, este sería el command name, que es el nombre de la clase. Y aquí creamos un new randomLockCommandHandler y se lo pasamos, que es una instancia de iCommandHandler. Le asociamos aquí el handler y luego, esto es simplemente un console log, y luego hacemos el bus.handle y le pasamos el randomLockCommand. En este caso lo que hago es pasarle, os recordáis que randomLockCommand recibe el parámetro begin. En este caso le pongo terminal live. Si hacemos yarn def, si lo he guardado todo y todo bien, debería ejecutarse. Vale, perfecto. Si os fijáis, le he añadido al principio terminal live y luego lo que hace es que le añade un string aleatorio al final, separado por barra baja en este caso. Y eso es todo. En este caso ha hecho un manejo del propio... Lo diré. Un manejo del comando que nosotros le hemos pasado. Esto puede ser aquí en addHandler. Tened en cuenta que aquí lo que hemos creado es un objeto que es handlers. Bueno, aquí tengo el error de que le he puesto handler. A ponerle handlers. Y aquí tenemos los handlers. Y los handlers tienen la ventaja de que nosotros podemos aquí asociar todos los comandos que nosotros necesitemos utilizar. Y aparte, el command bus, cada vez que creemos una instancia de command bus está limpia y tiene los handlers vacíos. Por lo que si necesitamos distintos command bus en distintas partes de la aplicación, podríamos disponer de ellos sin ningún tipo de problema. Y nada, esto básicamente es el tema del command bus, de los command handlers y los command DTO. Recordamos, command bus se encarga de establecer una relación uno a uno comando-command handler. Los command DTOs son objetos que simple y llanamente contienen la información que necesita el command handler para ejecutar el comando. El command handler es en sí el que realiza la operación en base a la información que se le pasa con el command DTO, con el comando. Y con todo eso tenemos el command bus que finalmente ejecuta el método handle y hace que todo funcione de una forma súper mágica. Y nada, dicho esto, dale like, comentar, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.